Hello, everyone out there. I hope everyone can hear me. These events continue to be strange because one is never sure of what can be heard or not on the other multiple sides of these screens. The chat function is open, so any comment you might want to send our way about particularly functionality at this point, but also just to say hello or share comments, please do so. My name is Natalia Brizuela. I'm a professor at UC Berkeley in the departments of Spanish and Portuguese and Film and Media, and I'm also the chair and director of the Center for Latin American Studies at UC Berkeley. I am beyond excited and thrilled to have Cristina Rivera Garza with us today to kick off a series that we have organized at the center that is called New Vocabularies, New Grammars, Imagining Other Worlds. And this series of presentations that will continue throughout the spring semester focuses on critics and intellectuals who in their writing and thinking undo the divisions and separations between disciplines and genres, as well as divisions between political action and intellectual engagement. In this practice of what I'm thinking of as border crossing, new languages and grammars can be imagined to signify other worlds, to resist and oppose the imposed violence of colonial epistemes, among many other violences. These scholars, critics, and political actors offer the dynamism of what I think of as indeterminacy, inviting practices that bring together words and worlds. So as I said, we'll continue this series in the spring, but we have the immense honor of starting the series with a presentation by Cristina Rivera Garza. As all of you know out there, I am sure, and that's why you're here with us today, Cristina Rivera Garza is one of Mexico's and Latin America's most exciting and distinguished writers, whose writing has won some of the most prestigious international awards out there. The MacArthur Fellowship, also known as the Genius Award, the Sor Juana Inés de la Cruz Prize twice, the José Donoso Prize, the Ana Segers Prize, and the Roger Caillois Prize. Her most recent publications, and I'm only naming a few because there are many titles to be mentioned, and I'm also mentioning these not only because they're the most recent, but they're also some of my favorite books by Cristina. And those are El Invencible Verano de Liliana, Autobiografía del Algodón, La Fruta Exacta, Ciudad XY, and Había Mucha Neblina, o Humo, o No Sé Qué. She's the author of numerous other books, articles, and critical writing that has been published worldwide. And besides that distinguished career as a writer, she is also a distinguished professor in Hispanic studies and the director of the creative writing program at the University of Houston. After Cristina's presentation, Alfonso Fierro and I will be in conversation with her for about 15 or 20 minutes, and then we'll open up the floor to questions from all of you out there. Please post your questions in the Q&A chat or Q&A button. You can post your questions in Spanish, Portuguese, English. We'll keep it to those languages. Alfonso Fierro is a PhD candidate in the Department of Spanish and Portuguese at UC Berkeley, where he's finishing a dissertation titled Inhabiting Utopias, Literature, Architecture, and Urban Utopianism in Post-Revolutionary Mexico. He's the author also of a novel titled Una línea que cae y se deshace, and also has a curatorial practice, most recently of the exhibition Cartografías Ocultas, Circuitos del Arte Correo en México, on view right now at the Museo de la Filatelia in Oaxaca. At the very end of today's event, we will be joined by Sheila Samuelson and Ilana Luna, who will be reading from the translation of poetry that they are undertaking right now of Cristina Rivera Garza's poetry. So with further ado, I will ask Cristina
to begin her presentation. Thank you all for being here, and thank you, Cristina, so much for joining us. Thank you. Thank you so much, Natalia, for that introduction. And thank you, in fact, for having me here. I didn't know that we were kicking off the whole the whole series. So that's wonderful. I'm very glad that we continue or engaging with these kinds of conversations, even though we are far away and even though we are facing new threats from viruses and issues related to that. So thank you for the opportunity to talk about these geological writings. It is, in fact, what I'm going to be sharing with you today is, in fact, related to a book of essays that I've been working on for the last couple of years. So what I'm hoping is to provide you with a general introduction. I'm not going to get into the analysis of each one of these works because that would take so much time, but I just wanted to share with you some the basic components of what I've been calling geological writings. It's a way in which I've been reading these works, but at the same time, these ideas have been structuring my most recent books, specifically the ones that you mentioned, Natalia, starting with Había mucha neblina o humo no sé qué, continuing with Autobiografía del Algodón, and through the most recent one, El Invencible Verano de Liliana. Now I have to tell you that I'm going to be reading some of these, some pages, and these, they are in Spanish. But later, if you want to pose your questions in English, that will be fine. And of course, if you want to do it in Spanish, that will be fantastic as well. All right, so I'm going to be sharing my screen. And let me see. Here we go. Escrituras geológicas, entonces. Regresamos a la Tierra. Let me see. I think I have the wrong one. This is always an issue. No, it's okay. Here we go. Thank you. Thank you for your patience. Regresamos a la Tierra. Nunca nos hemos ido, ciertamente, pero el olvido estratégico de la materia que nos sostiene y que somos, sobre el que se fundan los quehaceres y la hazaña de las economías extractivas que ven el globo terráqueo como un caudal sin fin de recursos naturales dispuestos para la explotación, se ha topado con el límite del cambio climático. No se trata, por supuesto, del sueño alucinado de un demente, sino la realidad ya palpable de la degradación de los suelos, la recurrencia de desastres naturales cada vez más catastróficos y, en fin, la extinción de miles de especies de animales y plantas, incluida, en un futuro que se presiente cercano, la humana. Si bien Geology of Mankind, el artículo que publicó Paul Crutzen en la revista Nature en 2002, desató una conversación todavía álgida sobre el advenimiento del Antropoceno, la era geológica en que la actividad humana ha sido determinante en el clima y el medio ambiente, utilizo aquí el término capitaloceno, tratando de recalcar el papel fundamental del capital en tanto sistema e ideología en la devastación que nos circunda. Una versión ligera del Antropoceno bien pudo haber acontecido cuando nuestros ancestros primero domesticaron el fuego y lo utilizaron para esculpir el medio ambiente, como lo argumenta James Scott en Against the Grain, pero la expansión de procesos de acumulación capitalista que se acelera con la así llamada conquista de América, marca el inicio de un proceso de colonización y una crisis ecológica que se desarrollan a la par y que se acrecientan hasta el día de hoy. En este contexto, es cada vez más difícil escribir sobre la condición humana, va entre comillas, por cierto, sin tomar en cuenta los territorios en disputa sobre los que colocamos los pies y los cuerpos de las especies que en constante e irresuelta compañía conforman nuestra condición de presente.
Por eso es necesario hablar ahora de las escrituras geológicas. Hablar, por ejemplo, de José Revueltas y su manera de escribir el drama del desierto fronterizo, cubierto, acaso paradójicamente, de capullos de algodón, como una calamidad humana y no humana. Hablar de las andanzas de César Calvo por ese pedazo del Amazonas peruano herido por las plantaciones de caucho y protegido también por las pintas de la ayahuasca que invoca Ino Moksho, un vegetalista, un curandero, un chamán. Hablar de la maleza que desorienta a los que se pierden en los bosques de Bolivia bajo la mirada escrutadora de Claudia Peña Claros. Hablar de ese agenciamiento formado por dos mujeres, una vaca y una perra, que atraviesa y reconfigura la pampa y el desierto argentino en la pluma, en la pluma de Gabriela Cabezón Cámara. Hablar de este río, este cauce, este sitio que ha visto el pervivir de los fantasmas, porque tiene razón Selva Almada, siempre queda algo de nosotros en los lugares donde morimos. Hablar, en fin, de un puñado de muy diversos escritores y escritoras, entre los que también están Gerardo Arana, Elena Garro, Juan Cárdenas, Balam Rodrigo, Gloria Anzaldúa, Emi Pérez, Vanessa Angélica Villarreal, Irene Lara, Lina Meruane, cuyos libros dan cuenta y cuentan el territorio y los cuerpos bajo la amenaza permanente del capitaloceno, pero de otra manera. Tenía razón el escritor mexicano José Revueltas cuando argumentaba que la pregunta sobre la pertenencia era la más importante de nuestras vidas. Todos los seres humanos, plantas, animales, piedras, tenemos una ubicación, decía. Todos ocupamos un espacio sobre la tierra. Eso es pertenecer. Esa es nuestra condición irrevocable y primigenia. Pero ese sitio concreto y material que designa nuestra pertenencia no ha sido nunca una tabula rasa, separado de los avatares de la historia de la Tierra ni de la humanidad. Con una visión de largo alcance, tanto hacia el pasado como el futuro, Revueltas reconocía la ubicación como un escenario radicalmente compartido y por lo mismo constantemente en disputa. Ahí, especies distintas y personas con un acceso desigual al poder se encuentran y se oponen, se acoplan o se expulsan. ¿Cómo es que nosotros estamos aquí, en este punto del territorio, y otros no? ¿Quiénes o qué se ubicaron aquí antes, en el lugar que ahora ocupamos? ¿Qué fuerzas los arrancaron de aquí o qué imanes los atrajeron a otros sitios del planeta? Estas preguntas, que surgen de la imaginación política de un escritor, reverberan también en el trabajo crítico de Catherine Yusuf, quien al argumentar que la categorización de la materia es una ejecución especial del lugar, tierra y persona que han sido arrancadas de esa relación por una dislocación geográfica, localizaba ahí, en ese contexto de acumulación, desposesión y violencia extrema, el origen mismo de la geología, un régimen que produce sujetos y regula sus vidas subjetivas, un lugar donde las propiedades del pertenecer se negocian. Por eso la geología no solo es un campo del saber, sino más generalmente una tecnología de la materia, una praxis racializada y colonialista que va mano en mano con los procesos de extracción y desposesión que han desmantelado regiones enteras del planeta, expulsando a poblaciones nativas y esclavizando a cuerpos negros a quienes desde entonces una geológica indiferente categorizó como materia inerte, es decir, no humana. Las narrativas de origen de la geología y por ende de la tierra misma tienden a ocultar esa experiencia de opresión y sufrimiento que sin embargo permanece en el presente de manera material en forma de sedimentos. Yusuf ha llamado de sedimentación al proceso a través del cual es posible poner al descubierto la vida social de la geología, en tanto lenguaje y en tanto práctica de acumulación y racialización y sus gramáticas de violencia. Es necesario, añadía, producir una economía distinta de la descripción y comprometerse con otro modo de escribir, capaz de llegar más allá de la objetividad de la materia geológica
para tocar sus dimensiones inhumanas y antihumanas en tanto praxis material y condición subjetiva. Una escritura geológica se propone así por principio de cuentas como una operación decimentativa. La geología, por otra parte, nos recuerda constantemente que somos tiempo. Y esto no es una tarea menor en una sociedad que por temerle tanto a la muerte se empeña con singular fervor en omitir, si no es que rechazar directamente, la mera noción del paso de los años. Las rocas no son sustantivos, sino verbos, argumentaba Marcia Jorner-Wood, ese apellido nunca lo sé decir bien, en Timefulness, subrayando su papel como testigos y materializaciones de eventos que se han llevado a cabo a lo largo de siglos e incluso eras geológicas enteras. Visto así, el presente no es sino el sedimento más reciente y por lo mismo el más superficial, la punta del iceberg, diría Hemingway, que anuncia, aunque no permite ver a cabalidad, las múltiples capas que sobrepuestas una sobre otra constituyen un pasado que nunca se pierde, sino que se conserva en rocas, paisajes, glaciares y ecosistemas varios. El trabajo en conjunto de paleontólogos, geoquímicos, estratígrafos, geocronógrafos, ha ido produciendo de esa manera una conciencia del tiempo que nos permite tener una idea más clara de dónde estamos parados en relación a un pasado que aconteció sin nosotros y un futuro que nos sobrevivirá, y más específicamente del tiempo profundo que los geólogos han utilizado para medir la edad de la Tierra. La importancia política de este concepto no le ha pasado desapercibida a Christina Sharp, quien in The Wake, on Blackness and Being, insiste en investigar el pasado en sus constantes reapariciones, especialmente cuando irrumpe en el presente, abriendo grietas por las que se cuelan la crítica, la subversión y el trabajo colectivo del duelo. El pasado, concluye, nunca es pasado del todo. Milorad Pavich lo decía de otro modo, aunque decía lo mismo. El pasado siempre está a punto de ocurrir. En su exploración sobre las vidas que le sobreviven a la esclavitud y el trabajo del duelo, Sharp utiliza otro concepto geológico, tiempo de residencia, para insistir en la persistencia del material que componen los restos de nuestros muertos. Ellos, como nosotros, están vivos en hidrógeno, en oxígeno, en carbón, en fósforo, en hierro, en sodio y en cloro. Ellos están todavía con nosotros en el tiempo del duelo, que es el tiempo de residencia. Sharp se refiere fundamentalmente a los esclavos que fueron arrojados al mar durante las travesías transatlánticas del Middle Passage, pero podría estar hablando por igual de los migrantes que pierden la vida en los desiertos entre México y Estados Unidos, ahora vueltos máquinas totémicas que hacen el trabajo sucio de la política migratoria, o a los cientos y miles de mujeres que nos son arrebatadas por la violencia femicida. Escribir geológicamente es, en muchos sentidos, compartir ese tiempo de residencia. El trabajo de sentarse con otros para marcar y recordar y honrar las vidas de las personas, animales y plantas y rocas que nos han precedido y también, ¿por qué no?, de los que vendrán. Ya en Los muertos indóciles abundé sobre las escrituras desapropiativas, en referencia al tipo de trabajo escritural que en una época asignada por la violencia espectacular de la así llamada guerra contra el narco, se abre para incluir de manera evidente y creativa las voces de otros, cuidándose de esquivar los riesgos obvios, subsumirlas a la esfera del autor mismo o reificarlas en intercambios desiguales signados por la ganancia o el prestigio. No sabía entonces, pero lo argumento ahora, que lo que ahí llamaba voces son en realidad sedimentos textuales que nos toca auscultar y levantar, interrogar y subvertir en ese recorrido vertical y descendente que exige la conciencia del tiempo profundo. Ya en forma de papeles de archivo o de transcripción de entrevistas, ya en forma de material gráfico o de notas de campo o de documentos de segunda mano, estos sedimentos textuales no solo ponen de manifiesto la persistencia del pasado, su aglomeración en futuros
que parten de nosotros ahora mismo, sino también el arduo y muchas veces gozoso proceso de investigación que sustenta toda escritura geológica. Lejos de ser una tarea rígida con formato preestablecido, la investigación es en realidad una forma de la imaginación y del cuidado, lo que nos permite acercarnos a los enigmas que poco a poco generan la práctica de la escritura. No es una identidad compartida, sino el trabajo propicio y propiciatorio de la atención, que es tanto material como espiritual. La que investiga, convoca y reúne, crea contactos, invita al diálogo. Investigar es una forma de extender el abrazo. En la literatura, como en la tierra que nos sostiene sobre huellas de otros, no hay tabula rasa. Si algo puede ser escrito ahora es porque ha sido escrito, seguramente de otra forma, antes, y será reescrito con algo de suerte después. ¿Acaso por eso una buena parte de los libros y piezas que leo y desmenuzo en este texto utilizan la reescritura como estrategia de trabajo? En las aventuras de la China Iron, por ejemplo, Gabriela Cabezón Cámara trae a colación y subvierte el Martín Fierro, uno de los textos canónicos de la literatura y la nacionalidad argentina, reescribiendo tanto el libro como a la nación en clave queer. A la manera del DJ que mezcla sonidos, el poeta mexicano Gerardo Arana entrelaza los versos de Suave Patria, el poema fundacional que Ramón López Velarde publicó en 1921, en los albores de la posrevolución, con palabras y ritmos de septiembre del poeta búlgaro Milev, para decir de otra manera, de una manera geológica, la violencia estructural que aqueja al país el día de hoy. Lejos de ser un gesto nostálgico que sueña con un pasado en que todo fue mejor, estos autores testerean y remueven, cortan y entremezclan, haciendo, en fin, todo lo posible para abrir esa grieta en el presente por donde irrumpirá con toda su potencia crítica el pasado que pervive bajo nuestros pies o vuela en la atmósfera junto con el aire que respiramos. El que reescribe geológicamente inacaba el pasado, no confirma el estado de las cosas, sino que las interroga, no perpetúa los vectores del poder, sino que los desvía. Una cita, después de todo, es una cosa de más de uno. Una cita es una mutación que contiene ya en sí otro futuro. Tocar los materiales de un pasado que no es pasado siempre tiene consecuencias. Si Halal Tufik tiene razón, y creo que la tiene, en el contexto de los desastres insuperables de nuestros tiempos, el capitaloceno incluido, convocar a un material latente de la tradición cultural, como lo hace la reescritura, es provocar una especie de resurrección. Los desastres insuperables, después de todo, no se miden solamente por el número de muertos o la destrucción de las infraestructuras o el tamaño del trauma psíquico de la población, sino que se les reconoce sobre todo por la retirada inmaterial de la tradición. Me explico. Los artefactos culturales, música, literatura, cine, pintura, bien pueden continuar ahí, aparentemente intactos durante o después del desastre, pero solo a costa de ya no significar nada, de estar carcomidos por dentro y de haber perdido la potencia que los generó. En el lenguaje del antropólogo Gastón Gordillo, diríamos que el desastre insuperable produce ruinas, esa estetización del pasado, monumentos a los que únicamente visitan las palomas de los parques desiertos. Al levantar las capas de experiencia y las capas textuales que encubren el trauma o el geotrauma del desastre, la reescritura interrumpe así esa retirada material y desde el presente se apresta a resignificar. La tarea es revivir, insulfar, remozar. La tarea, en términos tanto estéticos como políticos, es echarnos a andar de nuevo. ¿Y para qué? Si las marcas de la extracción y de la rapiña quedan hendidas en la materia, entonces solo esa materia nos puede regresar las pistas necesarias para hacer desde el presente la pregunta sobre la acumulación. Que, como discutía Silvia Federici en El Calibán y la Bruja, no es un proceso único o singular
que fijo en el continuum de la historia, en los albores del surgimiento del capitalismo, sino un ciclo de despojo y desasosiego que se repite una y otra vez, ya en el territorio en forma de acercamientos, ya en los cuerpos de las mujeres, que debido a la división sexual del trabajo han sufrido la explotación que resulta de invisibilizar su labor pregonada como doméstica. En las edades del cadáver, un ensayo luminoso que constituye al mismo tiempo su teoría para una geología general, el pensador chileno Sergio Villalobos Ruminot insiste en que la tarea de la geología no consiste en ordenar huesos y cadáveres como si se ordenara un archivo, sino en desenterrar los secretos de la acumulación y hacer posible la pregunta sobre la justicia, abriendo la posibilidad de una nueva relación con la historia, pero no por estar abocada a la lógica de la excavación y el desentierro, sino por estar concernida con la vida como exceso con respecto a toda forma principal de racionalidad. Las piezas y los libros que comento aquí ciertamente no responden a la pregunta sobre la justicia, puesto que esa responsabilidad nos toca a todos nosotros, pero sí trabajan laboriosamente a través de una multiplicidad de gestos escriturales para lanzarle al mundo esa pregunta ardiente, lacerante, inaplazable. En los parajes atroces de las rutas migratorias que parten de Centroamérica para llegar a Estados Unidos a través de México, como lo hace Rodrigo Balam en el libro Centroamericano de los Muertos, o entre las plantaciones de caucho en las selvas amazónicas del Alto Perú, como lo lleva a cabo Las tres mitades de Innomoxo de César Calvo, la pregunta sigue ahí, mirándonos de lejos, pero también de frente, provocadora, irascible, cercana, y luego levanta la cara también, lívida y luminosa, a lo largo del cauce del río Bravo, como la imaginó el Tratado Internacional con el que se selló la desposesión y que la poeta Emi Pérez cuestiona. La pregunta vibra, resuena, hace de las suyas desde los tiempos de la conquista hasta la época actual en ese palimpsesto de edades que es la Ciudad de México, en La culpa es de los tlaxcaltecas, de la narradora mexicana Elena Garro, y acecha todos los recovecos de la voz de Lina Meruane, la voz propia y la voz de los que la precedieron en ese viaje de llegada y de retorno hacia Palestina. Para eso, pues, para hacer esa pregunta y para no dejar de hacerla. La gran mayoría de los trabajos que aquí reviso, y les he dado una lista y he hecho un comentario muy breve acerca de ellos, los reviso, los esculco y los celebro, por supuesto, ya sean teóricos o no, han estado presentes y han atravesado los procesos de escritura de mis 3 libros más recientes. Había mucha neblina o humo no sé qué, Autobiografía del algodón, El invencible verano de Liliana. Creo que es posible decir luego entonces que he estado platicando con todos ellos si reconocemos en el ensayo, por supuesto, esta larga tradición también del diálogo, a veces en salones de clase, donde escrutamos frase por frase, otras en sobremesas animadas, con vino y pastelillos, si estamos de suerte, y otras más en esas veredas solitarias cuando hablo conmigo misma, mientras trato de alcanzar el pico de alguna montaña. Tal vez este libro no sea, o esta plática, no sea sino una manera de correr el velo sobre esa conversación. Tal vez sea esta mi manera, un poco tardía, ahora de invitarlos a todos ustedes de participar de ella. Y hasta aquí llego. Entonces, muchas gracias por su atención. Thank you so much for your attention. And here we go, Natalia and Alfonso. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación tan espectacular y conmovedora, la verdad, además de brillante y reveladora sobre tu proceso, también para mí por lo menos muy conmovedora. Alfonso, o sea, los dos tenemos un montón de preguntas que un poco habíamos planeado, pero que en realidad están muy en sintonía con todo lo que acabas de leer y compartir, pero quería dejar que Alfonso empezara con una pregunta. Ok, sí, claro que sí. Tal vez como para empezar a calentar la conversación, Cristina, en estos dos de los libros que nos presentaste al final, Autobiografía del algodón y había mucha neblina, humo, no sé qué,
Perdón, ¿debería hablar en español o en inglés, Natalia? ¿Qué es? ¿No importa? No Bueno, importa. entonces seguimos en español. En estos dos libros, así como nos presentaste estas otras escrituras palimpsésticas, donde hay un proceso de reescritura, aquí tú estás dialogando con el archivo de dos escritores mexicanos, ¿no? Principalmente el caso de Revueltas en Autobiografía del Algodón y de Rulfo en el otro libro. Entonces, pues la pregunta es, ¿qué significa para ti este proceso de indagación en los archivos y en las escrituras, las vidas incluso de estos dos autores, al mismo tiempo muy parecidos y muy diferentes entre sí, ¿no? Sí, completamente. Gracias por la pregunta, Alfonso. Sabes que muchas veces cuando se comentan estos libros en la prensa, inmediatamente se menciona la palabra homenaje. Y esa es una palabra a la que le tengo un poco de urticaria, porque implica de entrada una relación vertical y jerárquica, ¿no? Y un poco de sometimiento. Y yo creo que eso es algo que a ninguno de los dos, ni a Revueltas ni a Rulfo, les había gustado para empezar. Y definitivamente no es algo a lo que yo sea adepta tampoco. Lo que sí es cierto es que traerlos a colación, ¿no? Hacerlos partícipe de estas formas de reescritura, pues no nada más es una ocurrencia, ¿no? No nada más checaban bien, tenían algo que ver, como es el caso específicamente con Autobiografía del Algodón, que José Revueltas participó cuando era muy joven, de 19 años, en una huelga en un lugar, un pueblito, Estación Camarón, perdido allá en el norte de Nuevo León, por donde pasaron, donde estuvieron trabajando mis abuelos maternos y paternos. Entonces, claro que hay una cita, decía yo en estas páginas que acabo de leer, hay una cita que cambia, ¿no? Hay una cita que en muchos sentidos resignifica para mí también la obra de Revueltas. Entonces, lo que quiero decir es que este tipo de escritura que está tratando de dialogar con la discusión tan amplia que implican los nuevos materialismos, para mí pasa de manera muy central por un proceso de investigación que involucra la relectura, la lectura y sobre todo el archivo. Hay ahí una una necesidad de hacer una pausa, ¿no? Y de mirar hacia abajo y de ver cuáles son los sedimentos que podemos, con la información que tengo, hablo en primera persona aquí, con la información que tengo, con lo que he podido ir juntando, ¿no? ¿Cuántas capas se pueden desedimentar, se pueden levantar de tal manera que esto que parece dado, que esto que parece natural nos muestre sus otras caras? A veces son caras feroces, a veces son caras de resistencia, a veces con mucha frecuencia ambas. Entonces hay aquí una idea, por una parte, de que esto constituye el territorio, ¿no? Con el que nuestro cuerpo tiene una relación de ubicación, como decía Revueltas, pero por otra parte, también esto constituye una relación de las distintas capas de lectura a través de los cuales estos territorios se nos hacen cognoscibles, ¿no? Y nos afectan también a nivel no solo de conocimiento, sino también a nivel afectivo. Entonces yo creo que hay algo de esas dos cosas en mi uso del archivo. Ahora bien, algo que sí tendría que decirte, Alfonso, y a todos ustedes, es que esto es algo que yo he estado haciendo por muchos años, ¿no? Antes de que empezáramos a discutir los nuevos materialismos y antes que estuviéramos hablando una y otra vez del capitaloceno y demás. Y yo hasta hace unos días había dicho que, bueno, eso se debe en gran parte por mi entrenamiento como historiadora, porque es lo que soy académicamente hablando. Pero hace 2 días o ayer, no me acuerdo, tuve una charla con Sara Uribe, una poeta mexicana que admiro mucho, autora de un libro fundamental que se llama Antígona González, que es, por cierto, un libro geológico, entre otras cosas. Y me llamaba la atención sobre el hecho de que en mi primer libro de cuentos, Andamos perras, andamos diablas, que se publicó en 1991, es decir, mucho antes de que yo, bueno, no mucho antes,
lo escribí antes de entrar al doctorado en historia, pero en ese libro ya había un guiño fundamental al archivo. Es decir, una de las historias que están incluidas ahí, la más grande, la que le da estructura al libro, es una historia en la que cartas, notas, escritos al margen y demás son fundamentales. Entonces ahora ya no les puedo decir que este interés se debe a mi entrenamiento académico, porque evidentemente viene de antes, y ahora tengo que ponerme a pensar por qué, ¿no? Pero no lo voy a hacer ahorita con ustedes, nomás les voy a decir que tengo tarea y que tengo que repensar esa respuesta que para mí había sido muy simple y ahora veo que es mucho más compleja. Quizás para continuar un poco en esa línea, yo quería contarte que cuando había estado leyendo estos últimos 3 libros en particular tuyos, pero sabiendo también que, digamos, tu trabajo con el archivo histórico databa a tu primera novela, y yo también siempre había pensado, bueno, también hay algo de eso porque Cristina tiene un doctorado en historia, y el historiador es aquel que va y recupera los archivos, cuenta otras historias, y había visto ese pasaje hacia la novela con esos materiales. En estos últimos 3 libros, que para mí son inclasificables en el mejor sentido de la palabra, porque claro que son ensayos, y después hay una pregunta que ya se hizo del público que después haremos, que va por esa línea, pero que para mí, mientras los leía, yo no podía sino pensar en la estrategia que esto que acá en Estados Unidos se ha empezado a llamar Black Studies, ha empezado a proponer, que es la de Critical Fabulation, ¿no? Y pensaba, claro, digamos, por ejemplo, el libro de Saidiya Hartman, ¿no? The Wayward Lives, Beautiful Experiments, donde ella va, o sea, hay una especie de gesto compartido, análogo al que vos haces en Autobiografía del Algodón, particularmente, me parece, ¿no? Y la estrategia de desarrollar una forma de escritura que junta y complejiza la noción de ficción, la noción de narración, la noción de historia, todas estas categorías y disciplinas que un poco están también completamente atadas al desarrollo del capitaloceno, del racismo estructural que funda todas las instituciones a las cuales pertenecemos, ¿no? Y entonces esa noción de critical fabulation para mí me ha acompañado mientras he estado leyendo tu trabajo, y hoy, bueno, o sea, pones a Christina Sharp, por ejemplo, entre otras, en el centro, ¿no? Entonces quería, y también sé que has traducido colectivamente, formado parte del colectivo que ha traducido el libro de Fred Moten y Stefano Harney, ¿verdad? Y entonces quería un poco invitarte a hablar sobre la noción de critical fabulation, si es que es importante o central, qué relación tiene con la cuestión de la escritura geológica, porque hablabas de materia, de sedimentación, compartir el tiempo de residencia, la investigación como una forma de echar un abrazo, y yo pensaba que todas esas son cosas que yo creo están muy presentes en Black Studies, ¿no? Entonces, nada, abrirte un poco ahí. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que tienes mucha razón. Creo que ha sido toda una serie de trabajos teóricos que me han interesado un montón. Bueno, lo suficiente como para ponerme a trabajar en la traducción junto con... oh Dios, claro, siempre se me tiene que olvidar el nombre en el momento. Se llama Juan Pablo, y el colectivo del cráter invertido, ¿no? Con el trabajo de Fred Moten. Bueno, he hecho aquí mano de algunas de las ideas de Christina Sharp que me parecen fundamentales, y bueno, las otras escritoras y teóricas que han estado trabajando alrededor de estos temas, yo creo que para mí han sido fundamentales. Creo que si no hubieran estado tan presentes en mi manera de revisar mi propio trabajo y las lecturas que vienen de este canon latinoamericano, creo que habría sido completamente difícil justificar incluso para mí misma las escrituras al menos de estos 3 libros, porque en efecto hay una intención muy persistente, muy notoria, ¿no? Por estar
no pasándose por alto, pero de estar interrogando, cuestionando estas nociones de género que nos vienen dadas desde distintos modos de pensar a la literatura, ¿no? Pero lo que me gustaría pensar junto con estas ideas de la fabulación crítica es que esto no es una posición principista que venga de fuera de los materiales, que poner atención, que pasar por el proceso de investigación, pasar por esta extensión del abrazo, ¿no? Pasar por este proceso afectivo de la investigación también, y acercarse a los materiales que finalmente nos fascinan, nos interrogan, se nos echan a la cara, implica de por sí el estar buscando estas formas específicas y únicas que le corresponden a cada libro, ¿no? Entonces sí hay un interés, a mí me mueve, me incita, ¿no?, a trabajar este interés de estar constantemente siguiendo lo suficientemente cerca a mis materiales para poder interrogar cualquier noción recibida, ya sea de historia, de género literario, de crítica en sí misma como tal. Entonces, eso es algo que alguna vez en alguna plática había llamado escrituras colindantes, ¿no? Como las que se ponen no de un lado o de otro, sino justo en este espacio de interrogación, el que colinda, ¿no? El que une y el que separa también, que yo creo que lo que nos ayuda es atraer elementos o estrategias que usualmente asociamos con otro tipo con tipos específicos de géneros, por ejemplo, pero las atraemos, cruzamos esa colindancia y las obligamos a interrogar estos nuevos espacios o estas otras formas dentro de las cuales nos van a decir cosas distintas. O sea, al final de cuentas, a mí lo que me importa mucho, y lo he dicho en repetidas ocasiones, y por supuesto que no soy la única, pero es estar participando de una producción de pensamiento crítico y eventualmente, con suerte, de práctica crítica, ¿no? Y es un poco, como lo decía aquí en el sentido del ensayo, como esta conversación que uno puede continuar, no solo a través del diálogo y la palabra, sino sobre todo acerca de la acción. Y para mí eso es esta unión que también de la que tú hablabas, Natalia, ¿no?, entre el proceso creativo y el activismo concreto. Me parece que hay una relación intrínseca, orgánica, inaplazable por otra parte, y es algo, si me permiten el anuncio, que ha sido fundamental en la creación del doctorado en escritura creativa en español, que dirijo desde el 2017 en la Universidad de Houston, donde los estudiantes no solo están participando en talleres de escritura creativa, sino también en seminarios, ¿no?, teóricos. Me parece que los escritores del siglo XXI no pueden darse el lujo de estar pensando siquiera, mucho menos escribiendo, como si la literatura constituyera un espacio autónomo, ¿no?, impermeable a las discusiones que nos dan sentido, ¿no?, que nos encienden, que nos permiten decir quiero saber esto, o quiero formar parte de estas otras cosas. Entonces hay mucho de esa energía en los libros, y sí, en gran parte el diálogo, como quedó, creo que claro también en las páginas que leí, está entrecruzado, va muy de cerca con esta crítica crítica a la fabulación, pero también con algunos elementos para mí han sido importantes lo de Villalobos-Ruminot y lo que algunos elementos de la infrapolítica, creo, han traído también a la discusión de los estudios latinoamericanistas en Estados Unidos. Ahora, hago un seguimiento, después le vuelvo a pasar la palabra a la pregunta para que Alfonso continúe, pero dado lo que contás, Cristina, una pregunta así un poco tal vez molesta, pero bueno, es solo por interés verdadero, te la hago, aunque pueda parecer molesta y me disculpo de anticipado. Dios, ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a eso que solíamos llamar ficción? Yeah. Entonces, Yeah. O sea, veo estos 3 libros, todo lo que nos acabas de contar, en tu respuesta, en lo que nos presentaste, y uno piensa, porque yo diría,
Bueno, el comienzo de la escritura novelística, particularmente de Cristina Rivera Garza, está muy marcada por genre. Yo diría eso. Entonces yo digo, pero ¿qué le pasa a eso que se llamaba ficción, si se puede continuar usando la palabra, después de esta experiencia, por ejemplo, de estos 3 libros y de un Ya. poco este embracing y el desarrollo de esta escritura geológica? Ya. Fíjate que yo he desarrollado una relación muy conflictiva con la ficción. Tenemos una relación no tóxica, pero digamos que interesante, ¿no? Eh, Desde que empecé a publicar desde Nadie me verá llorar, este libro que también está muy cercano a investigación de archivos, creo que de las preguntas más importantes que me hacía era algo de lo que hablamos mucho más abiertamente hoy, que era esta complicación ética que implica estar trayendo materiales, ¿no?, lingüísticos o experienciales de otros a textos que después vamos a denominar como propios, ¿no?, que es toda la discusión importante acerca de la apropiación. Por eso, hace algunos años, pensando precisamente en esta discusión y pensando en la problemática estructural de la ficción, es que me puse a trabajar en este otro concepto de desapropiación, ¿no? En estos textos que me parecía, cada que veía algo así, decía es que esto es desapropiativo, en el sentido de que eran textos que mostraban en la tradición latinoamericana podría decirse que mostraban las costuras, ¿no? Textos que no solo mostraban su deuda, sino que se ataban a esa deuda, textos que luego entonces se convertían también en esa deuda. Hay una discusión mucho más amplia en la que no voy a entrar ahorita, pero digamos que cuando estuve escribiendo y pensando sobre desapropiación fue el momento más lejano entre la ficción y yo, ¿no? Empezamos teniendo una relación difícil. Cuando pasé por la desapropiación, creo que estuvimos a punto del divorcio. Me acuerdo que yo llegaba a mis clases de Introduction to Fiction en UCSD y en mi primera clase les decía a mis alumnos, pero tengo una relación muy difícil con la ficción y realmente me gustaba repetir algo que había dicho este escritor noruego Knausgaard, ¿no? Decía que no creía ya en la ficción, que la ficción no tenía ningún tipo de poder en un mundo en el que todo se había convertido en ficción, ¿no? Entonces solía iniciar yo en mis peores momentos, los peores momentos de mi relación con la ficción, empezaba con esa frase y mis alumnos maravillosos se ponían en este modo como de vamos a curarte y empezaban a contarme por qué la ficción era importante y empezaban a hablar de empatía y empezaban a hablar de ponernos en los zapatos de otros y empezaban a hablar de todos estos elementos que han hecho, por supuesto, muy poderosa a la ficción, ¿no? He escrito estos 3 libros en los cuales la relación con la ficción siempre está siendo interrogada. No hay un solo momento en el libro en el que yo como autora o los lectores a los que convoca puedan sentirse tranquilos o a gusto. No hay un momento en el que puedan, espero, ¿no? En el que hay un adjetivo en inglés que detesto y por eso lo voy a mencionar, ¿no? No hay un momento que absorbing, ¿no? The reading is not as absorbing como para hacerte olvidar que estás leyendo. Siempre ha sido una de mis intenciones es el que los lectores, cuando están leyendo, recuerden que están leyendo, ¿no? O sea, no le encuentro ningún valor a esos comentarios. Por cierto, esta es una parte en que dicen que un libro es tan bueno que hasta parece que no lo estás leyendo. Entonces siempre estoy así como que, ¿a qué escritor le gustaría decir algo así? A mí no, en todo caso. Pero en fin, hay esta relación, digamos, crítica, de estado de alerta acerca de la ficción, y creo que parte de ese diálogo fuerte son estos 3 libros. Y sin embargo, fíjate, y aquí es donde tengo que asumirlo y aceptarlo, especialmente cuando estaba escribiendo Autobiografía del algodón, que es un libro, como saben, en el que estaba investigando la experiencia migratoria de mis abuelos paternos y maternos,
con base en un montón de investigación, ¿no? Sí, es un libro que no escribí amparada en el derecho que me da ser su nieta, sino porque hay un montón de trabajo, como decía hace rato, ¿no? El trabajo de este abrazo que me permite acercarme con titubeo, pero también con cierta confianza, ¿no? A sus propios materiales. Pero aún así, si no hay manera en que yo pueda saber en su totalidad esta experiencia, es más, no hay manera en que ellos puedan saber en su totalidad su experiencia, tampoco. Entonces hay muchos elementos, sobre todo transiciones en esos libros, en ese libro en especial, en el que la ficción se convierte en una especie de género anfitrión de los demás tipos de género. Estaba hace poco en una plática, por cierto, con esta escritora argentina, cuyo nombre ahorita claro que se me va a olvidar, mencioné esto y dijo, bueno, me gusta ese término de género anfitrión, y hasta ese momento me di cuenta de que debería de hacer trabajo sobre eso, porque me permitió pensar, atravesar esa relación con el libro sin dejar de cuestionar a la ficción, sin dejar de tener una relación difícil con la ficción, pero a la vez aceptando estos elementos que trae a cuenta, ¿no? La capacidad de unir, la capacidad de invitar a cierto tipo de imaginación crítica también, la capacidad de hacer llamados que van más allá de los documentos en sí, etcétera, más. Pero ahí yo creo que la ficción se convirtió en este género anfitrión. Y sin embargo, por ejemplo, en El Invencible Verano de Liliana, que es el libro más reciente en el que estoy explorando el feminicidio del que fue víctima mi hermana en julio de 1990, hay, por supuesto, también elementos de ficción. Es imposible que no los haya porque hay elementos de memoria, ¿no? Y aquí creo que la diferencia fundamental, eso para mí no tiene que ser para los lectores, por cierto, ¿no? Es que el género anfitrión no es la ficción, sino la no ficción. Creo que hay hay una cuestión de ángulo, una cuestión, sí, sobre todo de ángulo, que me hace decir lo que te estoy diciendo, aunque todavía tengo que pensar exactamente por qué puedo argumentar esto. Eh, pero ciertamente el pensar en esta relación, en este anfitrión y huésped, ¿no? En esta relación muy dinámica, creo que me ayudó a salir del binario, ¿no? De si esto es ficción o no, si esto es ensayo o no, si esto es cuento o no, si esto es literatura o no, un poco moviéndome en ese terreno del que habla también Josefina Ludmer, como que me encantan, ¿no? Lo de las literaturas posautónomas, pero sobre todo su función en nuestro mundo, que es producir presente. Una declaración, por lo demás, bastante enigmática, pero muy productiva, ¿no? En otro sentido. Entonces, creo que puedo hablar de este género anfitrión, o de estos géneros anfitrión, o de estos géneros que pueden cumplir la posición del anfitrión, precisamente porque lo que tengo en mente, lo que me importa es esta producción de presente, algo que hacemos de manera colectiva. Cristina, digamos, en tu trayectoria como escritora, el proceso de investigación ha sido no solamente con el archivo y con otras escrituras, sino también yo creo con ciertos espacios, ¿no? Y tal vez ciertos territorios. Creo que para ti es muy importante la investigación de eso. Y en el caso específico de Autobiografía del Algodón, entonces estás narrando este territorio muy concreto donde se construyó una presa en este momento de la posrevolución mexicana, donde todo es utópico, todo está en proceso de reorganización, de reconstrucción, de futuro, digamos, y luego viene un proceso como de arruinamiento, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que nos presentaste hoy de sedimentación y de geología, ¿no? Y ahí en algún momento de eso, tú mencionas la noción de las infraestructuras y los territorios embrujados, que tal vez se conectará con con el libro de Silvia Federici sobre la bruja o no, pero a mí me pareció muy, muy interesante esta noción de las infraestructuras y los territorios embrujados. Y la pregunta entonces es,
¿cuál es la relación de tu escritura con estos territorios embrujados que son México o que son partes de México o que son partes que llamamos la frontera, etcétera? Digamos, ¿cuál es el interés de escribir sobre estos lugares, ¿no? Ya, no, qué bien, qué pregunta tan bonita. Porque fíjate, yo tengo muchos años, bueno, tengo muchos años, no quería terminar la frase ahí porque se oye tremenda. Iba a decir, tengo muchos años viviendo en Estados Unidos, pero bueno, voy a empezar a responder a tu pregunta con eso, tengo muchos años viviendo en Estados Unidos y mi relación con el territorio, especialmente con el territorio fronterizo, pues ha sido una parte fundamental, pero también muy acallada de esa experiencia. Creo que el formar parte de este México de afuera o de estos múltiples Méxicos o de esta México-americanidad no ha dejado de lanzarme preguntas constantemente. Y son preguntas que van a recaer de manera central en mi trabajo creativo, en mi trabajo de todo tipo, ¿no? Yo creo que para mí atravesábamos este momento tan álgido que sigue sucediendo, ¿no? Esta discusión que tenemos acerca de la frontera y cómo los desiertos, nos decía Jason de León, ¿no? Han sido utilizados como estas armas para hacer el trabajo sucio de la política y de la geopolítica. Y lo que yo me pregunté en el momento de empezar este proyecto era sobre este pedazo de frontera, que era la frontera más cercana a la experiencia de mi familia. Y un poco regresando a los puntos de la frontera entre Tamaulipas y Texas, donde se llevó a cabo este experimento del algodón de corte totalmente cardenista, ¿no? Tiene el sello ahí, la inversión en la infraestructura, presas, caminos, capital, ¿no? Para el proceso mismo de los sembradíos y de la cosecha del algodón, ¿no? Y lo interesante para mí de todo esto, bueno, todo fue interesante, pero una de las partes que me interesó mucho es que un recorrido fundacional de la experiencia de estos campesinos sin tierra, de estos agricultores sin tierra, era el haber salido de Estación Camarón, ¿no? de este pueblo que es el pueblo de luto humano en la novela de José Revueltas, y la novela termina justo cuando un grupo se va en éxodo, ¿no? Y dice, bueno, siguen, salieron todos, de hecho pues solo se queda Úrsulo a comer el puño de tierra, ¿no? Pero estos que salen eventualmente llegan al poblado Anáhuac, Tamaulipas, que es el punto de llegada precisamente de mis abuelos paternos al inicio y eventualmente también maternos. Ese camino que va de Estación Camarón a Anáhuac, Tamaulipas, si lo revisamos, va por todo el bracito de Tamaulipas, ¿no? Esta tripita delgadita ahí, que se cuelga de la frontera, y los nombres de los lugares que aparecen ahí son nombres en los 30s y en los 40s eran nombres, por supuesto, de esperanza, ¿no? De descubrimiento, y son nombres que pesan mucho en nuestro presente también. Está Ciudad Mier, está Reynosa, están lugares que reconocemos como neurálgicos para la así llamada guerra contra el narco. Y están lugares también cuyo cascarón está ahí, ¿no? Que parece materialmente están ahí, ¿no? Pero han sido despojados de todo su proceso vivo, ¿no? Los pueblos fantasmas nos recordaba Gastón Gordillo, es precisamente lo que hacen, ¿no? Parece que están puestos ahí, pero they've been devoided, ¿no? From their social relationships, ¿no? Las relaciones sociales que le dieron lugar, pues no las encontramos ya más ahí. Y a mí me interesaba, yendo lentamente pero al proceso de embrujamiento, ¿no? Es decir, que hay ahí una ausencia que los marca y una ausencia que no es del todo ausencia, un pasado que no es del todo pasado, ¿no? Yo creo que una de las grandes capacidades que tiene la escritura, al menos es el de poner frente a nosotros la posibilidad de esta
reconstitución, ¿no? De esta restitución de esa presencia. Y no estoy hablando en términos de la, ¿sabes?, de metafísicos, no estoy hablando en términos metafóricos, ¿no? Precisamente por eso era tan importante para mí el elemento geológico. Estoy hablando de el tiempo de residencia en el que estos seres que se han ido, incluso los de esos pueblos fantasmas, ¿no? En los que siguen viviendo con nosotros en forma de sodio y en forma de potasio y en forma de cloro, es decir, que están materialmente presentes. Entonces, creo que para mí esa tensión es fundamental y me parece que es una tensión que puede cabalgar la escritura, proponiéndose algo que es imposible, ¿no? Pero que es la única cosa que la escritura como tal puede proponerse de manera honesta, ¿no? Entonces, me refiero a ese tipo de embrujamiento, a ese tipo de presencia constante, a ese tipo también de protección en algunos casos, ¿no? A ese tipo de reclamo también con el que las personas que hemos perdido forman parte de nuestro trabajo de duelo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que mucho de la escritura, de esta escritura geológica y de los autores que he mencionado, que mencioné al inicio, creo que de un modo u otro, tendríamos que tener otra conversación más larga sobre esto, pero también están participando de ese wake work, de ese trabajo de duelo, ¿no? Del que nos habla de manera tan brillante Christina Sharp en su libro. Voy a leer en voz alta algunas de las preguntas que han surgido desde el público para ver si tenés ganas de responder algunas o no. Entonces voy a leer un par juntas, ¿sí? Porque algunas son comentarios y creo que invitaciones a que vos comentes los comentarios, pero otras son preguntas más directas. María Antonia González Valerio, que está acá desde la Ciudad de México, te dice que celebro el llamado y el reconocimiento del ensayo como forma de escritura en castellano, más allá de temas de identidad y de que nos es más propio, hay que seguir reconociendo y defendiendo la posibilidad de pensar y escribir en modo de ensayo, incluso si la academia, particularmente la filosófica, lo sigue repudiando. Recuperar, por ejemplo, a Elena Garro o incluso a Rosario Castellanos, no solo como escrituras de narrativa, sino también como ensayistas, Yeah. que en sus textos están poniendo delante algunos de los problemas fundamentales de una época. Defender pues el ensayo escrito en español y cuestionar qué y cómo se puede pensar desde allí, qué epistemologías se hacen posibles al margen o más allá del paper ubicuo y su a veces tan impositiva legitimación. Muchísimas gracias por la conferencia. Y junto a eso hago la que manda Gabriel Alcázar, que dice, se mencionó que todo lo que se escribe ahora en este momento seguramente ya fue escrito, y con suerte será nuevamente escrito. Y entonces, ¿qué representa este pensamiento para el proceso creativo de escritores y escritoras? ¿Deberíamos abandonarnos a la eterna reescritura de un pasado perpetuo, tomando como inevitable una especie de ciclo que los temas, los paisajes, tomando como inevitable esa especie de ciclo que los temas, los paisajes y los personajes tienen, supongo? Y manda saludos. Bueno, hago esas dos y después, no sé Fíjate si que me parece tenés ganas interesante. Bueno, una cosa sobre de, la primera, una cosa sobre la primera pregunta con la que estoy de acuerdo, yo creo que ya va incluida la respuesta también, pero ciertamente creo que hay una deuda con Rosario Castellanos. Hay trabajo maravilloso sobre ella, no estoy diciendo que no, pero, por ejemplo, no la incluí yo en este libro en el que estoy trabajando, y al menos de la deuda que hablo es de la mía, porque su lectura ha sido fundamental como poeta, ¿no? Como dramaturga y claro, como ensayista. Entonces, gracias por traer a colación a Rosario Castellanos. Todavía sigo esperando un ensayo definitivo sobre sus cejas, que era una cosa increíble. Sobre la otra, sobre la reescritura, fíjate que lo que me parece interesante es que la pregunta asume que hay otra forma de escritura que no sea la reescritura. Es decir, que asume que hay
que hay una escritura original, ¿no? Ujú. Con todo lo que eso implica. Y creo que mi respuesta que decías, bueno, ¿hasta cuándo hacemos esto? Pues mientras haya devastación, ¿no? Y mientras haya subsuelo, y mientras haya marca y haya huella, creo que todavía es no solo factible y válido, sino necesario y urgente el recurrir a tantas formas de reescritura como eso sea posible. Y nada más aclarar, no estoy hablando de reescritura de una manera, ah, ah, eh, eh, ¿cómo se dice? De una manera acrítica o de una manera policíaca, ¿no? No policíaca, como policial, no policíaca. Ujú. Estoy hablando de la reescritura como el proceso de hecho. Me parece que la reescritura siempre va antes que la escritura, ¿no? Que formamos parte y nos inscribimos en discusiones y en diálogos y al hacer esto estamos ya partiendo de algo, ¿no? Ujú. Pero me parece que en lo que estaba discutiendo como tiempo profundo, como esta excavación, como esta desedimentación, creo que ahí la capacidad crítica, creativa, innovadora incluso si les gusta el término, ¿no? Viene precisamente de la reescritura y viene porque sigue habiendo devastación, ¿no? Ujú. Porque estamos pisando territorios que no son nuestros y ocupando lugares que bien podrían pertenecerle a muchos más, ¿no? Entonces, mientras existe esa tensión de la que nos hablaba José Revueltas, me parece que la capacidad crítica y creativa de distintos, de muy amplios procesos de reescritura está aquí con nosotros. Sobre todo porque la otra cosa, esa escritura original, creo que, o sea, hay que estarla cuestionando de entrada. ¿Sí? Ujú. 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 Emilio Gordillo te agradece por la presentación y dice: Cristina, en este trabajo geológico de escritura e investigación, ¿qué piensas sobre los límites lingüísticos que implica la relación con otras especies no humanas? Sin querer fetichizar, dice: tengo la impresión de que es una de las transformaciones imaginarias urgentes en estos procesos capitalistas destructivos. Y el límite lingüístico, la especulación de escribir con y no sobre otras especies, parece ser un gesto escritural urgente. Intentar salir del tiempo humano, especular otras temporalidades vegetales, fungi, en fin, de todos los reinos y las interconexiones. Saludos. Y después Norma Alarcón también dice: tu presentación y los comentarios de Natalia Brizuela me hace eco no solo con previos escritores mexicanos y latinoamericanos, sino también con el pensamiento de Deleuze, a quien Foucault bautizó como el único filósofo que queda, y así el filósofo antifilósofo. Sobre entonces el pensamiento de Deleuze y Guattari en el libro de Mil Mesetas. Yeah. Hay algo, y dice si pudieras comentar sobre la posibilidad de eso, ese eslabón de ese libro. Wow, pues son dos cosas súper importantes. La primera, le digo a Emilio que justo este semestre tengo ya un par de años analizando ese reto en los seminarios que ofrezco en la Universidad de Houston. De hecho, mi seminario de este semestre que acaba de terminar el lunes era precisamente escribir escrituras con el reino vegetal, escribir no sobre plantas, sino con plantas. Mm. Y el gran reto, claro, como escritores, es que decimos, y lo podemos decir de múltiples maneras, pero esencialmente vamos a esta relación entre humanos y no humanos. Y la cuestión para nosotros, desde la ficción o con la ficción como género anfitrión, o en estas formas colindantes entre el ensayo y la autoficción, etcétera, creo que nuestro gran reto es cómo vamos a hacer esto que Donna Haraway pone también, ¿no? De escribir con nuestras especies en compañía, como sobre todo sin caer en la simulación, sin caer en el estereotipo, sin caer en la personificación, sin caer en la rehumanización, ¿no? Creo que son los grandes retos. Y me parece que los libros que mencioné al inicio, el de Entre las Contemporáneas, el de
Cabezón Cámara, el de Gabriela, el de Selva Almada, de antes el de Revueltas, el de César Calvo. Sí, me parece que son sugerencias, ¿no? Ujú, Que nos ponen ahí, tanto en términos de la estructura de sus trabajos, como en una reconceptualización de qué es un personaje, ¿no? De qué es una escena, de qué es una transición. En el caso de Selva Almada, incluso qué es ¿no? Este río, cuando dice, no es un río, no es el río, no es un río, es este río. Por ejemplo, todo lo que hacen ese tipo de elementos lingüísticos en nuestros trabajos. Pues a mí me emociona de verdad, me interesa muchísimo el reto, me parece que es un reto estéticamente relevante y políticamente inevitable y que las dos cosas van por ahí. De hecho, creo que la idea, el ir pensando las escrituras geológicas para mí tiene mucho que ver con este con, ¿no? No escribir sobre, sino escribir con estos elementos, seres, compañías no humanas, y ver qué podemos hacer al respecto. Creo que de alguna manera en mi autobiografía del algodón es una de mis respuestas, ¿no? Es el libro en el que las voces de mis familiares, de mis abuelos son tan importantes como la del algodón, ¿no? Lingüísticamente, por supuesto, yo no hablo algodonés, no nací algodona, ¿no? Lo único a lo que he podido recurrir, y por eso la investigación es tan importante, son a las traducciones humanas que se han hecho desde la ciencia para poder capturar algunas de las huellas del algodón, ¿no? En la química con fertilizantes, en los bancos ejidales con el lenguaje financiero, en los junkers con todos los procesos de medición, con toda la tecnología y las máquinas. Es decir, hay una serie de lenguajes a través de los cuales la especie humana ha intentado traducir esa huella y esa experiencia del algodón. Y a mí me interesaba no asumir, no fingir que hablo algodonés porque no lo hablo, sino poner atención a esos procesos de traducción que se hacen desde distintas disciplinas, ponerle mucha atención y criticarlos también y tratarlos de su verdad. Esa sería la cuestión, ¿no? Y que de hecho ese ha sido el gran tema de mis seminarios hasta el día de hoy. Y lo otro, te puedo decir que como bien lo sugerían Deleuze y Guattari, como todavía le digo Guattari, yo leí el Antiedipo cuando tenía como 20 años, que decían que era la edad a la que debía leerse. Evidentemente no entendí nada, pero era una de esas lecturas fundacionales, maravilladas. Y cuando daba clases en UCSD, hicimos con un grupo muy de estudiantes muy brillantes que tuve ahí, hicimos una vez un seminario, un estudio independiente completo que lo dedicamos a leer las 1000 mesetas. Lo hicimos en un trimestre, pudimos habernos tardado toda la vida, pero creo que los elementos, sobre todo esa discusión material, la discusión sobre las territorializaciones y desterritorializaciones, todas las cuestiones que tienen que ver con la geología, yo creo que han estado muy presentes de múltiples maneras en esta discusión. Hay algunos comentarios más, pero voy a tomar la decisión de privilegiar el trabajo y la presencia de Sheila y Ilana con nosotros hoy y invitarlas a compartir las traducciones o la traducción del trabajo poético de Cristina. Y con eso vamos a cerrar después de eso. Entonces, en anticipación, le quería primero de todo agradecer muchísimo a Cristina por esta presentación y esta conversación que podría claramente seguir por un rato o muchas más horas. Agradecerle al público por estar y a Sheila y Ilana y Alfonso. Y bueno, ahora les paso la palabra a Sheila y Ilana. Gracias. Gracias. Thrashing, the way the wave forms from nothing and how it breaks, pale aquamarine. Why does someone plunge suddenly into a glassy sea of cold water
on a sunny afternoon? I have no answer for that. The idea of experiment as play, Matthias Wieninger argues, avoids the need to conceive of the experimental in opposition to narrative realism and the demand that it yield political outcomes, or even produce particularly intelligible objects that engage in some kind of contract with the reader. From another perspective, this was only about 3 half-dressed or half-naked people deep in the ocean, shouting and laughing, arms to the sky, mouths full of salt. But the light, the first temptation is, of course, narrative. Slipping into the mouth of the Pacific horizontal, limbs spread wide like a certain stubborn way of. Entering like someone who surveys the horizon and believes in destiny and the sacred hand of fate. Swimming there like someone who remembers suddenly that they always. From both perspectives, there must be a pelican that, at top speed, plunges in a straight line into the surf, a monumental vision. Aquamarine is the color of the pale greenish blues of beryl. Soon, it will be revealed that the pelican and the surf and the speed form a holy trinity. And how not to think of childhood, of the endless summers of childhood, when the roiling bodies, as slender and solid as masks, slid fearlessly underwater in search of something unknown or something new, or at least everything that we didn't yet know was missing. Let someone say, but the foam, so light, bubbly, brilliant white. In the experiment, everything is potential. Therefore, one doesn't measure the results, only the process. One also could have thought that it was about 3 unhinged people, while another might have described them as absolutely metaphysical. Rarely under the waves, like this, splitting apart, on the cusp of existing and of not existing, like faith. My Life with the Wave is a title of a surrealist story by Octavio Paz. The bluish tone of the aquamarine is due to the presence of Ferris 2+, while the greenish is due to the inclusions of Ferris 3+. It's good to be touching the ground, somebody would have said while their feet sank into the sand and the seaweed clung to their ankles like a last chance. But the aura of a sacred thing or a threshold. It's hard to imagine that the water, at first freezing, can so easily or quickly become a warm hand that protects against the past and against the future and against everything that is. I've always asked myself how they spend their days, actually, those who live inside the thoracic cavity of a whale. Sargassum is a genus of planktonic microalgae of the class Phaeophyceae, brown algae, in the order Fucales. The algae, which can grow up to several meters, are brown or blackish green and afloat and promote photosynthesis. Many have hard interlocking textures and robust but flexible bodies that help them survive strong currents. The Waves is the title of one of the novels by Virginia Woolf. I read The Waves for the first time beneath the fronds of a tree that I could easily describe as happy. The Waves has been, ever since, one of my bedside books. Without a doubt, waves are made for thrashing. These are beautiful shores, as Lisa Robinson, undoubtedly referring to other beaches or other shores in one of the poems that make up her book, The Men. But the iridescent droplets on skin, tiny, elegant gems. The Pacific is an ocean, and it's a man spreading out organically all along the coastline. The aquamarine deposits are numerous. Aquamarines can be found in Italy, Sri Lanka, India, and the United States. Also in quite a few African countries, such as Zambia, Nigeria, Madagascar, Kenya, Tanzania, and Malawi. The most important mines are those in Brazil, Minas Gerais, Bahia, and Espírito Santo. However, the most sought-after specimens come from the Ural Mountains in Russia. Actually,
Pacifico is also the name of a beer manufactured in the north of Mexico. But this faint taste of salt, it's just one moment saturated with what the moderns call totality, meaning to say the light of October. Aquamarine strengthens the magnetic field and brings good luck. It brings happiness and well-being. It's said to bring joy and a smile to the people who wear it. It strengthens the central nervous system, liver, and kidneys. It cures skin impurities and is indicated for pain in the neck, jaws, and teeth, as well as throat conditions. It opens the chakras between the eyebrows, the solar plexus, and the spleen. Descending from somewhere, then, the word ineffable. The recurrent, unending, implacable ebb and flow of the waves reminds me of the concept of repetition in Gertrude Stein. Just like the first, the last temptation is also narrative. Contrary to Aristotle, for whom happiness was a form of human self-realization, a stance known as eudaimonism, Epicurus believed in hedonism, that is, the conviction that happiness is a way of experiencing intellectual and physical pleasure. But the echo of a shout that escapes the throat. I get the impression that the present indicative is only one variation on the original wave. In play, one assumes, one doesn't prove. And And you you were there. there in the heart of all this, touching. Muchísimas gracias. Es la primera vez que oigo ese poema en inglés. Me ha dado un gusto enorme. Gracias por su trabajo, profesora Ilana Luna de la Universidad de Arizona y profesora y poeta, por supuesto, Ilana, y cantante, y profesora Sheila Samuelson de San Jose State University. Thank you so much for closing the conversation with that. Beautiful, Gracias. beautiful. Thank you. Gracias. Thank you. Mhm.